de Pablo y su obra, permitidme una pequeña reflexión. La Pelería Librería Yedra cumplirá en diciembre 2 años desde su apertura. La música ambiente ya no necesitamos para nada. Como decía, cumplimos en diciembre 2 años y somos de los últimos en llegar, dentro de los negocios que hay en Arque que se dedican al libro y a estos artículos. Sin embargo, este tiempo ya nos ha servido para hacer conscientes de algunas cosas. Lo primero es que estamos aquí, que el esfuerzo merece la pena y que no podemos parar. Pero en ocasiones también vemos que esta lucha se hace muy compleja porque lo que tenemos enfrente son verdaderos gigantes. Muchas personas manifiestan que los negocios chicos nos tenemos que adaptar a los nuevos tiempos, pero en realidad lo que nos piden es que compitamos con plataformas internacionales que mandan los libros de un día para otro y con descuento siempre, con lo cual es imposible luchar. Contra eso poco podemos hacer. No obstante, esta circunstancia no nos impedirá darle sentido a nuestra actividad de librero. Nosotros somos un comercio local, una tienda de barrio. Apreciamos a nuestro público cercano, a los niños que vienen a fotocopiar apuntes, a las lectoras que te dicen que te pagarán cuando cobren, a los matrimonios que te traen una foto de los años 50 para que la restauren. Si nuestra gente aprecia nuestra actividad, nosotros desde Librería Yedra añadiremos propuestas de valor a este barrio, a esta ubicación, a esta calle donde por la noche se ve una lucecita al final de la cuesta para comprar un sencillo cuaderno. Y una de las propuestas que ponemos en marcha es convertir a Yedra en otra casa más para los autores locales, un sitio para la palabra, en una época en que, por desgracia, sectores numerosos, empujados por la apisonadora de los bulos informativos, gustan más de la violencia y la agresividad que de la capacidad que el diálogo tiene para entenderlo. La palabra es un vehículo para la memoria y hoy, gracias a Pablo y a Alfonso, iniciamos un diálogo con vosotros a modo socrático y con la gratitud, el compromiso y la amistad por bandera. Muchas gracias por estar aquí. Os dejo con ello. Buenas noches a todos en esta noche lluviosa. Y bueno, estamos aquí, pero yo creo que la noche la verdad que acompaña mucho, ¿no? Que estamos muy bien, estamos muy a gusto. Y bueno, yo la verdad que estoy muy contento de estar aquí. Me siento muy agradecido de que Pablo pues haya pensado en mí para presentar su envío aquí en Arco, en su pueblo. Y yo es que de Pablo solo puedo decir cosas buenas, porque nos conocemos desde hace muchos años, ya yo qué sé, por más de 20 años, cuando hacíamos teatro juntos y demás. Y Pablo tiene un don, que es que todo lo que toca lo hace bien. Y bueno, pues, pero siempre su pasión ha sido el teatro. Aunque él es profesor de literatura, ha escrito poesía, ha publicado textos académicos, ese estudio sobre Carmelo Ibarre, pero su pasión siempre ha sido el teatro. Por eso cuando a mí me dijo hace unos años que él había decidido pues empezar a estudiar dramaturgia, pues a la vejez viruela, pero a mí no me extrañó lo más mínimo, porque sé que esa es su pasión. Y bueno, pues Pablo se ha dejado caer con Zumbío, y que es una obra de teatro pues sobre unos hechos que acontecieron en el pueblo de Prado del Rey justo después del golpe del 36, y la verdad que en cierto modo he seguido un poco el proceso de lo que ha sido la obra, y ahora que la he leído ya y me quedé asombrado, ¿no? Me quedé asombrado y me gustó mucho, ¿no? Porque cuenta la historia de Carmen, y muchas veces cuando hablamos de la memoria histórica y tal,
hablamos de los desaparecidos, de la gente que está ahí en las conetas y que no han sido y que están ahí sin que se caben esas fosas y demás, sin que sepamos muchas veces nada de ellos, en algunos casos ni el nombre. Pero también me gusta mucho en Zumbío que habla también de las mujeres, ¿no? De esas mujeres que, bueno, pues que por ser hijas de rojo, por ser mujeres de rojo, pues padecieron lo más grande, ¿no? Entonces eso es algo que también me gustó mucho de la obra de Pablo. Entonces, bueno, Pablo, pues cuéntanos un poco cómo surge toda esta historia, ¿no? ¿Cómo surgió Zumbío? Pues muchas gracias por tus palabras y muchas gracias a todos ustedes por venir, a caras conocidas y a caras no tan conocidas. Lo primero que tengo que decir es que esta obra a mí me atraviesa mucho y este acto en concreto me atraviesa más todavía, ¿no? La obra me atraviesa por una cuestión ideológica, por una cuestión humana y por una cuestión familiar, porque esta es la historia de la familia de mi mujer, represaliado en la guerra civil y en la posguerra. Y también me atraviesa mucho estar aquí presentándola con ustedes, la verdad, en mi pueblo y con gente a la que quiero y gente que es responsable de que yo sea el ser humano que soy y haya escrito esta obra. Así que si en algún momento me da por emocionarme, ustedes me lo perdonarán. Sacamos papelito. Veo aquí a mi padre, mi madre, mi hermano, mi suegro, veo a Salvador, que fue maestro mío en primero y en segundo de GB, quien me enseñó las primeras letras. Ya lo sabías tú. Era el único que sabía leer. Y por supuesto veo también a Lola Luna, con quien empecé a hacer teatro junto a otras dos mujeres maravillosas, a Carmen, a Luisa y a Lola, y cuánto no podré yo agradecerte y agradeceros que dedicaseis tantas tardes a aquellos niños que querían hacer teatro a darnos esa oportunidad, ¿no? Y veo a tanta familia que me recuerda a quién soy y a mis muertos, que bueno, que estoy atravesado de emociones. Zumbío, ¿de dónde nace? Zumbío nace de la rabia de una mujer cuando me cuenta una historia. Esa mujer es Carmen Menacho Villalba, la abuela de mi mujer y la madre de mi suegro. Y esa mujer en el patio de la casa de mi suegro, hace ya años, antes de comer, tomando una cervecita, porque Carmen era mucho de tomarse una cervecita y lo que se terciara, me contó que a su padre lo asesinaron en el 36, en 1936, cuando ella tenía 9 años. Que vivían en un chozo porque su padre, José Menacho Ríos, era arriero y carbonero. Vivían en un chozo allí por los llanos de Villamartín, llegaron los falangistas, como ellos llegaban, con los caballos y los fusiles al hombro, y le dijeron a José, que era concejal del Frente Popular y que había tenido una historia pues, del anarquismo en los años 20 y años 30, le dijeron que se fuera, que se tenía que ir con ellos. Estamos hablando de finales de agosto del 36. Carmen tenía 9 años. Esa fue la última vez que Carmen vio a su padre. La siguiente noticia que tuvo de su padre 3 o 4 días después, su madre salió a buscarlo como loca, imploró, se humilló delante del que hubo de humillarse para sacar a su marido de la cárcel. La siguiente noticia que tuvo de su padre, Carmen, es que estaba tirado delante de la iglesia de Benamahoma, en la tapia donde lo habían fusilado, y una mujer amiga de la familia le había puesto el sombrero de Parma que él siempre llevaba porque las moscas y las avispas se lo estaban comiendo vivo. Esa es la imagen que me ardió a mí cuando Carmen me contó aquello para escribir Zumbío, porque ese es el Zumbío, el sonido que las moscas y las avispas, que son los primeros seres en tocar los cuerpos que acaban de convertirse en cadáveres, en agosto, aquí en nuestra Andalucía, 3 o 4 días tirado un tío a que sirviera como escarmiento y como advertencia de lo que le pasaba a los rojos. Entonces, cuando Carmen me contó eso, una mujer ya de 80 y tantos años, cuando Carmen me contó esa imagen
con toda la rabia, pero con toda la entereza y con todo el orgullo de que esa historia había formado parte absoluta de su identidad, de su columna vertebral, yo supe que esa historia había que contarla. Porque Zumbío no es más que intentar poner por escrito lo que ella había hecho durante toda su vida, durante los 9 años, que es que la memoria no se perdiera, que su historia no se perdiera. Carmen se murió el año pasado. Y de alguna forma esto es lo que hace que su historia no se pierda. Sí, la verdad que la historia cuando la lees te mueve mucho por dentro, ¿no? Yo creo que también por el lenguaje que has utilizado, ¿no? Que yo creo que te lo he dicho, ¿no? Que es un lenguaje muy popular, que te llega y que te remueve, ¿no? Que te llega, ¿no? Y también está muy bien documentado, ¿no? Cuéntanos un poquito ese proceso de documentación que has hecho. Sí, claro. Mira, hay una doble vía en la documentación. Tú que eres historiador lo sabes. Muchas veces prestamos una atención especial y un prestigio especial a las fuentes escritas, ¿verdad? Documentos oficiales, y son documentos donde yo he ido. Esta obra tiene una parte de lo que se llama teatro documento. Teatro documento no es más que reproducir, sin poner ni quitar ni nada, documentos históricos de la época. Me interesaba esa parte de teatro documento. Hablamos de el informe que hizo el secretario del Ayuntamiento de Prado del Rey de los incidentes de 1934, en lo que un grupo de gente de izquierda de Prado, estamos hablando de los sucesos de octubre del 34, del 7 al 8 de octubre del 34, que son más famosos en Asturias, ¿verdad? Esos sucesos. Pues en Prado del Rey salió gente a proclamar la revolución social esa noche. Por supuesto no llegaron a nada, acabaron detenidos por la Guardia Civil al día siguiente, y hay un opúsculo del el secretario del Ayuntamiento de Prado contando a su forma estos incidentes. Eso es una base de la documentación. Más bases de la documentación: el consejo de guerra que se le hizo a uno de los personajes, a Ángel Almagro Jacome. Y un consejo de guerra es una cosa preciosa y durísima. ¿Por qué? Porque antes del propio consejo de guerra, que era casi una pantomima, lo importante es lo que viene antes, la sumaria, recoger los testigos y los testimonios. ¿Quiénes eran los testimonios y los testigos? La gente del pueblo que la había acusado y que se la tenía jurada él, con nombres y apellidos. Con nombres y apellidos. Y ahí dicen de todo, claro. También esos testimonios están aquí, ¿no? O, por ejemplo, más testimonios históricos, las reivindicaciones de las fuerzas de izquierda la noche del 18 de julio del 36, reivindicando la acción ciudadana y la organización ciudadana para frenar al golpe. Todo eso son documentos históricos que de alguna u otra forma están reflejados, algunos de ellos directamente. Pero también hay fuentes secundarias, por ejemplo el libro de Fernando Romero, ¿no? Sobre la historia de Prado es fundamental, ¿no? También ha servido como base para un descubrimiento. Así que toda esa base de investigación, muchas veces cuando hablamos de cómo se escribe, ¿no? Y parece que la escritura es una iluminación o yo qué sé, una inspiración que le llega a uno. Bueno, hay imágenes que arden. Yo le he contado la imagen que arde, ¿no? Una mujer de 80 años abriéndose en canal con rabia y con dignidad, diciéndome que a su padre lo asesinaron, a su hermano lo asesinaron y a su madre la pelaron, la purgaron, la pasearon por el pueblo, tocando las campanas para que todo el mundo supiera lo que le pasaba a la mujer del rojo. Son palabras textuales. Pero claro, todos esos documentos históricos les pasan a gente, ¿eh? Es que parece que los documentos históricos no les pasan a nadie. Walter Benjamin decía que la construcción histórica debe consagrarse a la memoria de los que no tienen nombre. Y Zumbío cree firmemente en eso. La historia no hay nada sin los nombres concretos, nombres y apellidos a quienes le suceden. En los libros de historia, y tú lo sabes, se habla de los grandes nombres, ¿no? Los nombres chiquitos, ¿eh? Y los que no tienen nombre, ¿cuándo les vamos a dar nombre? Pues el arte sirve para eso, la literatura sirve para eso. Si no nos sirven los libros de historia, que deberían servir, para eso está el arte, para reivindicar esas pequeñas historias que son constitutivas de nuestra identidad, sin las cuales
los hijos de vecinos, que somos todos nosotros, no estaríamos aquí. Porque yo no tengo un mi abuelo que ganara una batalla. Ninguno de mis muertos está inscrito en la historia de los grandes nombres. Bueno, y eso se ve también en la propia obra, ¿no? Llama la atención que la gente que tiene un nombre en la obra son Carmen, su madre, su padre y su hermano, ¿no? Ujú. El resto de personajes no tienen un nombre, aparece un falangista, ¿no? O el secretario, o tal. O el cacique, o Claro. claro, porque toda esa gente ya han firmado documentos con sus nombres, claro. Y ya han recibido, durante muchos años, recibieron sus honores y su gloria, ¿no? Claro. Yo no le voy a dar honor a No, gloria ahora a quien metió en la fosa a los muertos. No, vamos a reivindicar los nombres de los que sufrieron y de los que no tienen nombre, porque decía un dramaturgo libanés, Wagdi Mouawad, pues canadiense, un dramaturgo interesantísimo, decía que escribir es sacar a los muertos de la escritura y que el teatro debe ser el territorio de los fantasmas. Pues efectivamente, vamos a sacar a los muertos de la fosa, vamos a hacer del teatro un territorio de los fantasmas, un territorio donde pasado y presente se den la mano, que es la magia que tiene el teatro frente a otros géneros literarios. En el teatro sucede delante de nuestros ojos una presentificación de los personajes. Los personajes toman cuerpo y voz, y tú ves lo que está pasando. No hay ningún intermediario, no hay ningún narrador, no estás tú solo en tu casa para imaginártelo, no. Aquello sucede allí. Y a mí me interesaba que ese pasado y ese presente se dieran la mano. Se dieran la mano. Por eso hay saltos temporales. Sí, sí. De hecho, al principio a mí me gustó porque me recordó, en cierto modo, porque por el espacio ese indefinido a las obras de Arrabal, ¿no? Ujú. Cuando al principio están como en un limbo, no hago spoiler, ¿no? Cuando al principio están como en un limbo, están la madre, el padre y el hermano de Carmen como esperando la llegada de Carmen, ¿no? Lo que pasa es que me gusta mucho cómo le dan la vuelta, porque entiendo que ese espacio indefinido es como para reivindicar esa memoria, ¿no? Claro, además, Zumbío, como todas las obras literarias, tienen procesos de escritura, reescritura, pensamiento, repensamiento. Y recuerdo que en una primera versión de Zumbío no estaba ese mundo de lo muerto, ¿no? Pero les voy a contar a ustedes cómo surge la idea del mundo de los muertos. Cuando Carmen murió en agosto del año pasado, mi suegro que está por ahí, su hermano, su sobrino, y llevábamos la caja de Carmen, ¿no? La caja con el cuerpo de Carmen, yo lo tenía sobre mi hombro. Y ahí supe yo que la historia tenía que cambiarse, la historia tenía que ser contada de otra forma. Esa primera versión de Zumbío tenía que ser contada de otra forma, porque yo ahí sentí, yo no soy nada trascendente, ni nada, pero será los años que cada vez me voy poniendo más sensible, ¿no? Yo ahí sentí que de alguna forma los muertos la estaban esperando, sus muertos la estaban esperando. Yo recuerdo que yo llevaba la caja de Carmen en lo alto y pensaba, Carmelilla, te tengo que reescribir otra vez, ¿no? Y efectivamente puse una primera escena para unir ese pasado con el presente, en la que sus muertos la estuvieran esperando. Y ella, ya viva al final de su vida, que estaba en una cama articulada, como muchas veces están nuestros viejos, ¿no? Ya los pobres sin poder moverse, sin poder hablar, sin poder pensar. Yo imaginé su última oportunidad de contar la historia antes de morirse. Y Zumbío es eso, la última oportunidad de Carmen de contar su historia, de dejar su historia antes de morirse, antes de que sus muertos las estén llamando. Y quizá piensen que sea la última vez que esa historia se va a escuchar, ¿no? Por eso Carmen, el personaje Carmen, la cuenta con esa desazón tan absoluta. Y por eso invoca a sus muertos, ¿no? Invoca a sus muertos y a las avispas que tocaron a sus muertos y a las moscas que tocaron a sus muertos, para que les sirvan de vehículo, de medio, para ayudarle a contar esa historia de Carmen. Yo sé que esta pregunta te la han hecho antes, pero cuando tú haces, voy a buscarlo porque lo comentas aquí, y además me parecen unas palabras
que la verdad que me gusta mucho, ¿no? Dice, dice, seguirá siendo una noche larga, sí, de más de 100 años y de bultos sentados alrededor de una candela. Una noche larga y cerrada, pero las moscas y las avispas no van a dejar de zumbar, ¿no? O sea, ¿tú sigues creyendo que la literatura puede servir para remover conciencias, para... Eso ahora no estamos de moda en estos tiempos, ¿no? Pero ¿tú crees? Porque la conciencia no está de moda en estos tiempos, claro. En estos tiempos líquidos y de lobotomía general, la conciencia no está de moda. Pues claro que creo que la literatura sirve para eso. Si no creyera en la literatura me levanto y me voy. Si no creyera en eso de la literatura sirve para que te circule la sangre por las venas. ¿Para qué si no sirve la literatura? Claro. De hecho, también hay una frase también que me conmovió mucho. Esta sí la tengo apuntada aquí. Dice, al final dice, creía que la tenía apuntada. Dice, yo nunca le he dicho te quiero a nadie. Ya lo que me pasa es que llevo en el chozo, en la puerta del chozo aquel donde se lo llevaron desde el año 36, esperando a que regresen mi padre y mi madre, esperando que a mi hermano aparezca por allí y me coja en brazos y le diga a mi padre, voy a darle una vuelta a la niña por el pueblo. Carmen, que era una mujer muy fuerte, que fue siempre una mujer muy fuerte al mismo tiempo, ¿verdad, suegro? Y eso me lo has contado tú. Y yo lo viví en Carmen. Al mismo tiempo era una mujer muy dura, fue fuerte y muy dura. Estaba atravesada por un dolor tremendo, pero quizás ese sentirse atravesada durante toda su vida por un dolor tremendo la hizo fría a la expresión. A mí me llamaba mucho la atención cómo Carmen contaba las cosas, con una frialdad sin media lágrima. Quizás también porque ya las había echado todas, ¿no? Por cuántas veces había contado esa historia, ¿no? Pero yo lo que he llegado a pensar es que Carmen se quedó anclada emocionalmente en ese chozo con 9 años. ¿Qué trauma no tiene que ser sentir que se llevan a tu padre de tu alma con 9 años y no volverlo a ver? Y saber que lo han asesinado, que lo han dejado en un arzó, pudriéndose vivo, que tu madre se fue detrás de cuando se lo llevaron los falangistas y tú estuviste 2, 3, 4 días con tu hermana allí en el chozo, que tú no sabías si iba a ver a tu madre, a tu padre, que cuando vuelve tu madre vuelve trasquilar, sin pelo, que es un atributo de belleza femenino, ¿no? Y por eso trasquilaban, y por eso pelaban, que a tu hermano ya no lo ha vuelto a ver. ¿Cómo se supera? ¿Cómo se sale de eso? ¿Cómo se sale de eso? De eso es que no hay forma de salir. Por eso Carmen, cuando se fue haciendo mayor, ustedes saben que muchas veces los viejos siempre están con la misma historia, ¿no? Y Carmen estaba con la misma historia. Pero ¿cómo no va a estar Carmen con la misma historia? ¿Qué otra historia tiene que contar? Pues claro, esa. Y muchas veces, como es normal, abuela, no cuente usted otra vez la historia. Yo me sentaba, ¿verdad?, al lado de Carmen, y me decía, doña Carmen, cuénteme la historia otra vez, cuénteme. Y siempre la contaba, igual con variaciones. Y siempre había un detalle nuevo. Siempre había, por ejemplo, recuerdo que cuando su madre, cuando se llevan a su padre del chozo, la madre la sigue y tenían unos duros antiguos, unos amadeos de plata. Y le dice la madre a la niña con 9 años, toma hija, guárdalo por si no nos volvemos. Y ella lo contaba, Carmen, con una plasticidad y una lucidez. ¿Cómo no va a estar? ¿Cómo no se va a quedar anclada en la puerta de ese chozo con 9 años? Pues no se quedaría. Y sobre todo, vamos a echarle 40 años, ¿no? 40 años de silencio y humillaciones públicas, ¿no? Que no es baladí, ¿no? La hija del rojo, la hija del rojo, la hija del rojo. Hasta sus hijos en el colegio lo llamaban tú rojo. ¿Hasta cuánto ha durado el estigma, no? El estigma les duró 40 años, ese estigma. Pero el estigma de no recuperar los huesos de sus muertos les dura hasta hoy. Después hay otra cosa que precisamente hay una historia que a mí me llama mucho la atención, que sale aquí en la obra, que es cuando habla con el abogado
del Cortijo, ¿no? Don Manuel Lobo y López tenía nombre. Tenía nombre, ¿no? decir, Tenía nombre. El dueño del Cortijo le dice que el padre de Carmen, ¿no? José, le dice que el sitio donde están durmiendo los jornaleros, que eso es un sitio inhumano para dormir, ¿no? Era una cebonera de cochinos, De que era cochinos. donde se cebaban a los cochinos chicos. Y ahí habían puesto a dormir, el aperaó había puesto a dormir ahí. Y eso es que yo cuando lo leía, la forma de dirigirse el dueño del Cortijo a José era como la película de los Santos Inocentes, que muchos de vosotros por habéis visto, ¿no? Pero frena cuando José empieza a hablarle diciendo, oye, este no es ningún, este tío no se me amedrenta, ¿no? Es que tú hablabas antes del lenguaje, ha habido un trabajo muy concienzudo con el lenguaje en la obra, por un lenguaje popular que muchas veces está mal visto, ¿no? Y escribir Zumbío a mí me ha hecho volver los ojos al lenguaje que yo mamaba, ¿no? Al lenguaje de mi infancia, porque era la forma de que estos personajes no parecieran artificiales, no parecieran retóricos, no parecieran fuera de tono. Entonces vamos a recuperar ese lenguaje de nuestro, ¿no? Lorca dice que como andaluz tengo el secreto de la frialdad porque tengo sangre antigua, decía. Y ese es el lenguaje de la Andalucía que a mí me interesa recuperar, no el lenguaje del arsa y del oye, y de la castañuela, el palillo, los golpes de pecho y los golpes en la espalda. Ese lenguaje no me interesa. Me interesa una característica que tiene el lenguaje de Andalucía, que es la frialdad, pero a la que le bulle un torrente sanguíneo dentro. Y eso muchas veces se consigue con la reticencia, con no decirlo todo, con dejar las cosas a medio dicho. ¿Cómo he conseguido yo ese lenguaje? Pues mira, ahora estoy viendo aquí a algunos de mis muertos. Pensando en tu padre, Miguel, por ejemplo, pensando en mi tío Juan. Mi tío Juan, cuando estábamos dando soletazo en el campo, decía, amanta, manta la viña no está dentro. ¿Cuánta enseñanza hay ahí? Cuando los niños nos poníamos locos, Tito, estoy cansado, ¿no? Y te decía, tranquilo, amanta, manta la viña no obstante. Esa capacidad que tenemos en Andalucía para decir mucho con pocas palabras, y una figura retórica que es la reticencia, los puntitos suspensivos, ¿no? Los dejamos caer, ¿no? Yo recuerdo que mi tío Juanjo, cuando yo iba haciendo el cabra correr con el campo, decía, niño, te va a caer. Y yo, Tito, no. Mi madre me hubiera dicho, ¿qué te cae? Ven para acá, Pablito, empieza, te va a caer. No, Tito, no. Te lo dejaba caer. Te va a caer. No, Tito, no me voy a caer. Y cuando me caía, mientras me levantaba, me decía, te lo dije. Estoy viendo a mi primo José María, tu padre, mi tío Julio, era así también. Están por ahí Maripepa y Joaquín. Mi tío Antonio me decía, sobrino, qué bueno está un poquito jamón y una copita de tupé. Esa capacidad de transmitir un torrente de información con elementos muy pobremente nobles o muy noblemente pobres, yo creo que es un hallazgo. Y a estos personajes, si no se usaba ese lenguaje, se los traicionaba. Y así es como José frena a ese abogado, ¿no? Y esta escena está inspirada en algo que ocurrió. Yo te quería preguntar si realmente está inspirado. Que contaba Carmen, lo cuenta mi suegro, que José era riero y le llevaba los trastos a los temporeros, ¿no? A los jornaleros que trabajaban en el Cortijo, la granja que está entre Prat del Rey y Villamartín, porque iban a hacer la temporada de la aceituna, por ejemplo, ¿no? Y los habían puesto a vivir en las ceboneras de cochino. El aperador, el aperador, se dice la RAE, ¿no? Ahora hablaré una cosita del lenguaje de eso. El aperador lo había puesto a vivir ahí, y José, cuando le lleva sus tiestos a esa pobre gente, ¿cómo va a ser? Cristiano, ¿no? Y se va a hablar con el abogado del Estado. Un abogado del Estado en aquella época. Si hoy en día un abogado del Estado te acojona, imagínate en aquella época para un tío que no tenía estudio. No tenía estudio, pero había leído mucho. Porque en Prat del Rey había una tradición cultural, a través de la biblioteca, tremenda, ¿no? Y no tiene miedo en hablar con ese abogado del Estado y a través de la argumentación convencerlo. También se encontró con alguien receptivo a ese mensaje. También verdad. Pero aparte de formación por su lectura, yo diría también, añadiría
conciencia, Claro. conciencia social. Claro, sí, mira, rescaté, en esto de la documentación histórica que habíamos hablado antes, rescaté una noticia del Noticiario de la Sierra, un periódico de 1917, donde el titular era Mitin de anarquía filosófica. Uno de los ponentes, una de la gente que daba el mitin era José. O sea que desde 1917 ya había una conciencia jornalera, había una conciencia anarquista en el pueblo, que después se une pues con una conciencia más comunista de sus hijos y más beligerante, más confiaban más en una acción más directa y más violenta y no en una acción más dialogante. José, que era un hombre bueno, pero no un hombre bueno porque qué buena persona era este tío. La figura del hombre bueno, que era aquella a la que recurrían la gente del pueblo cuando había algún conflicto, porque se confiaba en él, se confiaba en su criterio. A mí me recuerda la figura de José a otra figura de Prado del Rey, que era Antonio, sé que es su segundo apellido, Oñate, que era el carpintero. Francisco Gutiérrez. Frasquito, claro. que tenía que llamaba que sus hijos se llamaban con nombres como Telémaco y nombres griegos, y que era... Claro, es que en Prado, por eso en Prado se puede ver muy bien como el microcosmos, en pequeña proporción, toda la historia de España. La historia de un esfuerzo por la cultura, de renovación. La biblioteca de Prado llegó a tener 2000 volúmenes en el año 36, en un pueblo de 4000 habitantes. Y desde Cervantes hasta Marx, desde Blasco Ibáñez hasta libros de teatro. A propósito de esos 2000 volúmenes, los más peligrosos, 600, 700, se quemaron en el 37. Y la biblioteca clausurada. Entonces, claro que es un Prado, un micromundo de todo esto. De hecho, lo nombra Gutiérrez Molina en el epílogo. Hay una parte con los bandos de guerra, hasta el 37 está esa justicia, ese terror caliente, ¿no? A José Menacho lo mataron en el terror caliente, pero a partir con la falsedad de los consejos de guerra, la justicia al revés, ¿no? Sí. A Ángel Almagro Jácome lo asesinan en el 47, en algún lugar indeterminado de los montes de Málaga, esa justicia. Sí, y veo eso, veo que es un mundo que, por desgracia, esa conciencia se ha perdido, ¿no? Porque por lo que tú has dicho, vivimos en estos tiempos líquidos, ¿no? Y yo te quería preguntar, porque yo observo que de un tiempo a esta parte, digamos que el movimiento por la memoria histórica tuvo su eclosión ahí en el cambio de siglo, ¿no? Y ahí tuvo unos años y tal, muy buenos, muy potentes, donde se veía que había mucha conciencia, pero en los últimos tiempos me da la sensación, y no sé si tú lo aprecias así, me da la sensación como de que el movimiento ha perdido fuelle y se está imponiendo, se está volviendo a imponer otra vez ese relato que fue el relato de la victoria franquista, de la cruzada, y lo estamos viendo en las generaciones jóvenes, ¿no? Tú que eres profesor igual que yo, lo vemos, ¿no? Se impone ese relato, y otro que para mí, no sé si es más nocivo, pero me cabrea más, que es el de la equidistancia. El de la equidistancia, el de murieron de todos lados. Ahora de 40 años tuviste y para honrar esos muertos. Quien me hable de equidistancia, yo le diría lo siguiente: váyase al cementerio de Prado del Rey. Allí hay una lápida que tiene dos nombres: Carmen Menacho Villalba y Josefa, Carmen Menacho Villalba y Josefa Villalba Sánchez. Váyanse ahí. Y hay dos huecos: el hueco de José Menacho Río y el hueco de Ángel Almagro Jácome. Hasta que esos dos nombres no estén puestos en esa lápida, aquí no hay igualdad ninguna. Y aquí hay muertos de primera y muertos de regional preferente, ¿no? Muertos de cuneta. Aquí hay muertos de primera y muertos de cuneta, ¿no? Sí, que quien me hable de equidistancia, que vaya a ver esa lápida. Si está ahí, si está ahí, es que es tan claro, es tan visual, la imagen es tan visual que hace daño cuando uno mira eso. Porque es inconcebible que desde el 36 hasta el 25, es inconcebible, seamos del color político que seamos de la idea que... Es inconcebible, ¿no? En los años del franquismo, quítalo, 50 años de democracia, es inconcebible que los muertos no se le hayan dado a su familia. Es inconcebible que Carmen se muriera sin recibir los restos de su padre y de sus hermanos. No cabe en cabeza ajena.
O sí, o sucedió. Pues sucedió. De hecho, mira, el otro día me acordé mucho de ti porque el otro día hablaba con un compañero que me comentaba que un familiar suyo también lo habían fusilado y tal, y que lo habían fusilado por la zona de San José del Valle. Y le digo, pues ahora han sacado una fosa allí y tal. Dice, sí, pero yo no tengo ningún interés. Me llamaba la atención eso, ¿no? Que no tenía ningún interés. Y por todo lo que estamos hablando aquí. Porque también imagino que muchas familias, y es lo que Carmen afortunadamente no hizo, echaron tierra sobre la tierra ya, ¿no? Echaron la tierra del olvido, porque tiene que ser duro criarse en ese contexto, ¿no? Y sentirse señalado, ¿no? Y de alguna forma uno va diciendo, bueno, es irremediable, ya lo he hecho, hay que seguir para adelante, ¿no? Esa cosa tan dura de seguir para adelante. ¿Cómo vas a seguir para adelante? Que seguir para adelante te lleva la vida. Pero si olvidamos de dónde venimos, eso no es seguir para adelante, eso es una huida hacia adelante, no es un seguir para adelante, ¿no? Claro, y eso sucede porque hay gente que no ha mantenido el fuego de esa memoria. Afortunadamente en la familia de mi suegro, que fue Carmen la que lo mantuvo, y ahora él y su hermano son los depositarios de la memoria, y Zumbío está aquí para ayudarlos a ellos, ese fuego se mantuvo. Pero no solo se mantuvo, sino que fue la columna vertebral de la identidad de esa familia. Ahí está, ¿no? Sí, sí, sí. Además es que eso también muchas veces, cuento de mi caso, en mi caso de mi bisabuelo también ha sido una historia que ha estado ahí marcada a fuego en la familia, ¿no? Sí, Eso sí. marca. Y si para algo está sirviendo Zumbío, es que hay lectores y lectoras que cuando lo leen no me hablan tanto del libro, que no necesito esa vanidad, todos tenemos vanidad perversa, sino que me cuentan su historia. Me interesa que Zumbío sirva de activación de la memoria. El otro día en el Saucejo, presentando el libro, se me acerca una mujer y me dice, a mi bisabuela la asesinaron tirándola a un pozo. Tirándola a un pozo. Tirándola a un pozo. Otra lectora me decía, a mi bisabuela, leyendo Zumbío, me acordé de que a mi bisabuela, que era de un pueblo de La Mancha, tuvo que ir hasta Burdeos porque allí estaba su hermano exiliado, porque sabía que se iba a morir, y fue andando hasta las estaciones más cercanas y en tren, siendo analfabeta y sin sabiendo nada, hasta Burdeos. Que me recuerda a la novela Ana No, de Agustín Gómez Arco. Si tienen la oportunidad, lean Ana No, de Agustín Gómez Arco. Otra lectora me decía, joder, Pablo, las palabras que tú usas aquí son las mismas que usaba mi padre para contar el asesinato de su padre. Y no era una lectora gaditana, precisamente. Ostras, y me interesó esa transversalidad del lenguaje. Son las mismas palabras, son los mismos sufrimientos, las mismas humillaciones. Ostras, como escritor, ¿qué cosa mejor te puedes decir? Sí, 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 es así, es así. Y la verdad que te quería preguntar una cosa, tú que dices que bueno, porque esta obra reivindica obviamente la memoria, ¿no? Pero ¿te gustaría verla representada algún día? Bueno, ¿a quién no, no? ¿A quién no le gustaría haber representado esto, no? Claro que ¿Cómo sí. te la imaginas? Sí, porque seguro que te la has imaginado alguna Sí, vez. pero mira, te voy a comentar algo sobre la escritura dramática y la puesta en escena, ¿no? Vale. Tú me estás hablando de cómo se pondría en escena frente a lo que yo he hecho aquí, que es escritura dramática. Cuando un dramaturgo piensa, cuando escribe en la puesta en escena, se está limitando como dramaturgo. Yo escribo un libro de literatura dramática. La puesta en escena, Dios proveerá. Y el director o la directora de escena, los actores y las actrices, la llevarán por donde sea. Por eso a mí no me interesa, y quien lea el libro lo verá, las típicas acotaciones de silencio, se vuelve, se levanta, no sé cuánto. Ostras, eso es decir, un actor, una actriz lo que tiene que hacer. Me interesa otro tipo de acotaciones que podremos llamar acotaciones inestables, que son más sugerentes de creación de imágenes y creación de atmósferas, más de didascalias o acotaciones evidentes. A mí cuando yo leo teatro, silencio, se calla, se levanta, grita, vamos a ver, si ese texto por sí mismo no grita, no sirve de nada que tú pongas grita.
El texto tiene que gritar solo. Un grito sin enraizamiento en un texto es farfolla, es marmajo, es tontería, es cara la galería, ¿no? Y así no se escribe. Ahora, la puesta en escena. A mí se me vienen flashes de puesta en escena. Y creo que hay dos elementos fundamentales, o habría dos elementos fundamentales en una puesta en escena. Para empezar, y antes de decir esos dos elementos, este tipo de teatro no ofrece unidad de lugar, unidad de tiempo, hay saltos temporales, hay saltos de lugares, por lo tanto no hay una escenografía realista en ese sentido, ¿no? Así que la escenografía tendría que ser multifuncional. Pero hay dos elementos que son icónicos, que es una cama articulada, la cama donde se mueren los viejos, ¿no? Esa cama articulada, que representa la muerte, y al mismo tiempo un fuego que representa el fuego de la memoria de nuestros muertos y la comunicación entre pasado y presente. Si yo tuviera que articular una puesta en escena de esto, la articularía a partir de esos girando en torno a esos dos elementos, ¿no? Claro. Vale. Pues sí, pues la verdad es que ya te digo, yo me he quedado muy sorprendido con Zumbío. Y eso me ha llamado mucho la atención. También lo vi en el patio número 3. A ver, yo no soy muy lector de teatro, pero en lo que son las acotaciones, ¿no? Las acotaciones, digamos, mientras que estás usando un lenguaje muy popular en los diálogos y tal, luego en las acotaciones el lenguaje es totalmente diferente, es como más poético, es como más... Claro, de otra manera. Porque las acotaciones tienen que servir al lector en literatura dramática, desde mi punto de vista. Las acotaciones tienen que servir para que al lector proponerle y sugerirle mundos. No para decirle a un actor o una actriz o a un director o directora de escena cómo tiene que montar la escena, sino a un lector proponerle mundos, generarle sensaciones. Y la poesía o el lenguaje poético es absolutamente sugestivo, ¿no? Y ahí es donde me lleva. Frente a unos diálogos que son diálogos anclados en la realidad. Pero a mí como dramaturgo me interesaba esa polifonía, ese doble discurso, un discurso anclado en la realidad con un lenguaje absolutamente común, y la polifonía, la otra voz de la poesía y de llevarme también el libro a otros territorios. Claro. A propósito, se me había olvidado una cosa que había dicho antes, y hablando del lenguaje. Hemos hablado antes de vanidad. Bueno, pues todo el mundo tiene su vanidad, y yo cuando pongo en Google Zumbío Pablo Macías Partida, me dice Google, quizás quiso usted decir zumbido. No, mire usted, yo no he querido decir zumbido, ¿sabes? Yo quería decir zumbío, que de alguna forma nuestra lengua también nos hace y nos constituye en tantos seres humanos, constituye cuerpos. La lengua es un cuerpo que crea cuerpos. Así que no es zumbido, es zumbido. ¿Eso es lo que tú estabas comentando de la RAE o por la RAE, que es lo que te ha pasado, que tú estabas diciendo? No, hombre, no, que es la palabra es aperaó, ¿no? Aperaó, pero bueno, la RAE es aperador. Aperador. Yo no me he permitido muchas palabras en andaluz aquí, he respetado la norma. Si alguna pa en lugar de pa, porque que Ángel en aquella época, papá, padre, pa es más nuestro, ¿no? Y zumbío, enmayado. Yo creo que son palabras que enmayado, como se escribe, si no es enmayado, desmayado, es lo mismo, ¿no? Como malaje, como esas palabras, no. Pues no, la verdad que eso que bueno, si queréis participar y comentar alguna cosa Sí. y tal. Si me permitís eso, pues Sí. estaríamos encantados. Si alguien quiere, si alguien lo ha leído ya, estupendo, pues puede comentar algo del libro. Y si no, si alguien quiere comentar algo sobre experiencias que conozca o preguntarle a Pablo o cualquier cosa relativa a este tema, pues por supuesto escucharlo.